Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos veas o en el que nos escuches. Bienvenidos todos una vez más a Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista, por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En esta ocasión, el tema a compartirles se titula En el principio. ¿Cuál principio? En el principio. ¿Cuál principio? Muy bien. Resulta que para muchos de todos nosotros, para muchos cristianos, incluso para muchos no cristianos, y para cantidad de personas, Génesis capítulo 1 específicamente, el capítulo 1 versículo 1, 2 y 3 son un poco incomprensibles para muchas personas. Y es que nosotros tenemos que entender la palabra de Dios según los términos que nos indica también la historia y la ciencia. Porque sin eso va a ser un poco difícil acercarnos a la verdad que está escrita. Pero, ¿cómo podemos desencriptar nosotros y en base a la luz del Espíritu Santo poder entender y comprender este contexto que nos brinda Génesis capítulo 1, versículo 1, 2 y 3? Pues vamos a ir inmediatamente a Génesis capítulo 1 y en el versículo 1 vamos a mirar. Y eso es lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto en el hebreo sería traducido más o menos de la siguiente manera. Bereshit bara Elohim a Shamain a Eretz. ¿Listo? Eso sería lo que iría más o menos traducido en el hebreo. Bereshit bara Elohim Shamain a Eretz. Que traducido es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la pregunta es, ¿en el principio de qué? Y muchos también se preguntan eso. Y gracias a la historia, a la ciencia y a los descubrimientos, podemos llegar a la conclusión de que es en el principio de nuestro tiempo, espacio y materia. ¿Listo? Y tenemos también que deducir que el tiempo del hombre no es el mismo tiempo de Dios. Sabemos que Dios existía desde la eternidad y su tiempo es el tiempo eh, que no tiene medida, ¿sí? Es un tiempo que no es medible y que es muy distinto al de nosotros. Nuestro tiempo es Cronos. En el principio del tiempo, en el principio de nuestros tiempos, ¿listo? A eso es a lo que se refiere allí. Creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que en el principio del tiempo ya Dios creó la tierra. Pero en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban, tiempo pasado, sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía, tiempo pasado, sobre la faz de las aguas. Mire que todos los términos nos dicen en pasado, nos los dice en pasado. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. ¿Sí se da cuenta? Entonces, en el versículo 2 vemos que ya había una tierra. Hay otras versiones que dicen, y la tierra llegó a estar sin forma y vacía. Llegó a estar. Es decir, muchos dicen que en este tiempo
Después de la creación, muchos hablan del mundo preadámico, que antes de que Dios creara a la humanidad, al hombre, es decir, varón y hembra, ya Dios había hecho criaturas. Ya él tenía una creación de diversas criaturas. Muchos dicen que ya en la tierra habían unas especies y unos seres habitando el planeta. Que otros hablan de los dinosaurios, los tiranosaurios, reptiloides, es decir, aves mm, casi que monstruos en la tierra y en el mar. Pero que después de la batalla en la que Lucifer cae con todos los ángeles que se unieron en la rebelión y en la desobediencia, se produjo esa era de las glaciaciones, se produjo una destrucción total de esas creaciones cuando hubo esa caída, porque em, se produjo en la tierra una terrible explosión y un terrible desastre a raíz de eso. Y que a raíz de eso la tierra llegó a estar sin forma, desordenada y vacía. Entonces vemos que ya existía un planeta, pero Dios necesitaba crear, perdón, Dios necesitaba recrear algo nuevo, porque Dios hace todas las cosas nuevas. Y fue allí cuando transformó la tierra y empezó a crear. En donde en el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Listo? Pero en esta tierra vemos que las aguas cubrían em, el planeta, por lo que no había como tal una expansión. Más adelante vamos a encontrar que Dios separó las aguas de la expansión. Dice algo más o menos así. Y es cuando viene a existir la atmósfera para humanos, es decir, la atmósfera con la cual podemos respirar, con la cual tenemos oxígeno y los demás elementos químicos con los cuales podemos vivir, tener existencia. Primero Dios, obviamente, crea eso y después finalmente, cuando la creación está lista, es decir, animales, árboles, peces, agua, eh, sol, luna y todos estos elementos y planetas, pues entonces Dios crea al hombre, ¿listo? Al varón y a la hembra. Y bien, hemos llegado al final de este pequeño mensaje a manera de explicación de en el principio, ¿qué principio? Pero hay mucho más encerrado en este primer capítulo del Génesis. Y es bueno que nosotros empecemos a comprender y a entender cómo se van desarrollando las cosas a medida de que va pasando. Por ejemplo, en la caída del hombre hay varios elementos que tenemos que entender. Cuando el hombre cae en desobediencia, cuando la mujer escucha la voz de la serpiente y toma del fruto, lo come y le da a su esposo para que también coma, allí se rompe la armonía natural con la que Dios creó el universo. Allí se fragmenta eh, la estructura armónica de la humanidad. Y allí se parten las normas y reglas con las que el creador había hecho todas las cosas. ¿Por qué? Porque si ya la naturaleza se vuelve hostil después de que
varón y hembra desobedecen, después de que varón y hembra eligen hacer lo que ellos quieren en vez de escuchar y en vez de ser dirigidos por Dios. Y todo se vuelve en contra de ellos. Le abren las puertas a la muerte y a la destrucción en sus vidas. Y vemos que todo de allí en adelante es difícil. Entonces también tenemos que entender y comprender este contexto, pero lo dejaremos para un siguiente mensaje. Amén. Muy bien, oremos. Padre que estás en los cielos, gracias. No dejamos de agradecerte día a día por las maravillas y las obras que haces en nosotros. A pesar de que somos pecadores y de que reconocemos que cada día fallamos, también tenemos que reconocer cada día que tu misericordia en nosotros se hace palpable, se hace factible. Y es eso lo que tenemos que entender y comprender, porque tú nos perdonas, porque tu gracia nos habilita para poder pedirte, para poder agradecerte y para poder también solicitar tus misericordias, para poder también solicitar tu bondad, porque es extremadamente grande para con nosotros. Todo esto te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.